¿por qué nos duele tanto? ¿Y qué es lo que pasa cuando nos duele tanto algo? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro espíritu? Entonces por eso digo repensar el duelo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos el duelo, lo pensamos como un vademecum de consejos. Vamos a aconsejar. Y resulta que lo que menos necesita la persona que está padeciendo un duelo son consejos. Entonces todos los libritos que ustedes encuentran sobre el duelo son puros consejos. Y eso es lo que menos ayuda, porque cada persona en el universo vive el duelo de una manera única. Cuando una persona llega y te dice, yo estoy sintiendo lo tuyo, eso es una mentira. Porque no hay un duelo que se parezca a otro. Así como las huellas dactilares, ninguna es igual a la de otra persona, el duelo lo vive cada persona de una manera única. Entonces cuando usted llega y le dice a una persona, yo te comprendo, es que yo he pasado por... No, eso es una mentira. Esa persona vivió esa muerte de una manera única. Y usted vivió su muerte de una manera única. Por eso a veces el silencio es más curativo que la palabra en el caso del duelo. Bueno, del dolor al aprendizaje. Quise ponerle este subtítulo porque a este mundo vinimos a un aprendizaje. Y nos dieron un tiempo limitado. A unos les dieron 20 años, a otros les dieron 30, a otros les dieron 70, a otros les dieron 10. Venimos a un aprendizaje y ese aprendizaje tiene un tiempo limitado. Y la única manera de aprender es a través del dolor. El dolor no es una tragedia, es un medio de aprendizaje. Así como tú vas a un gimnasio y necesitas las pesas y los aparatos para que tus músculos se fortalezcan, en la vida esos aparatos y esas pesas se llaman pruebas. Entonces frente a la prueba te das contra la pared o la aprovechas para crecer espiritualmente, porque el vaso del dolor nos ha tocado atravesarlo a todos y a usted le seguirá pasando y a mí también. Todos los que están aquí me imagino que son creyentes o han oído hablar de una persona que se llama Jesucristo, uno de los más grandes maestros que ha pisado este mundo. Y si ustedes miran la vida de Jesús, toda fue una manera maravillosa de cómo enfrentó la prueba, el dolor, la pérdida, la traición. Todo eso Él lo atravesó y nos enseñó que el dolor no es un mecanismo para amargarnos la vida, sino un mecanismo para transformar la vida. Por eso estamos hablando del dolor como aprendizaje. Una persona que tiene medianamente fe en la vida es una persona que aprende del dolor, porque el dolor nos despierta, el dolor nos saca de la zona de confort, el dolor nos ayuda a enfrentar etapas diferentes de la vida. Entonces el dolor es una herramienta fundamental. El sufrimiento no. Ya voy a explicar la diferencia entre sufrimiento y dolor. Hay una diferencia. Bueno, empecemos. Lo primero que yo hago siempre cuando yo digo repensar el duelo es que tenemos que empezar a entender qué es el ser humano, cómo funciona la mente humana, pero qué es lo que nos dice la ciencia hoy. A veces tenemos una visión muy parcial de lo que es el ser humano, y el ser humano es de una complejidad impresionante. Por eso cuando usted se enfrenta al misterio del otro ser humano, uno siempre queda como, pero ¿por qué será que dijo esto? ¿Pero por qué reaccionó de esta manera? Pero esta persona es como misteriosa, como enigmática. Y resulta que usted se mira al espejo y usted es igualito. Porque usted lleva 40, 50 años con usted y usted no se ha terminado de entender. Y eso es muy bello, porque eso nos ayuda a no dormirnos en los laureles y a despertar y a mirarnos en el espejo y decir, esto que soy yo, ¿cuándo voy a terminar de definirlo? ¿Cuándo voy a terminar de entenderlo? Entonces lo primero que tenemos que entender es eso, cómo funciona el ser humano. A mí me gusta siempre, en todas las conferencias que yo doy, este tema lo repito y lo repito y lo repito. Cuando Cristo se encarnó, nos enseñó que el ser humano tiene 3 dimensiones y que hay una dimensión
que es más potente que las otras. Somos mente, o sea, hay una historia, somos cuerpo, hay unos tendones, hay unos tejidos, pero hay una chispa de la divinidad dentro de nosotros. El ser humano es esas tres cosas. Si ustedes se ponen a mirar todos los movimientos de pensamiento humano, religiosos, por lo general se quedan con una sola cosa, no con las tres a la vez. Lo que Jesucristo vino a enseñarnos es que somos una triangulación. Entonces, cuando nos quedamos solamente en el cuerpo, nos volvemos muy materialistas. Y pensamos que aquí tenemos seguro eterno y que siempre vamos a estar aquí en la tierra. No, esto es un pasito de unos poquitos años. Cuando nos quedamos solo en la mente, nos pasamos a un psicologismo. De que todo son emociones, no. Que todo es historia, no. También hay un espíritu, y ese espíritu es el que me está haciendo a mí pensar en este momento, transmitirles estas ideas. Ese espíritu es el que te hace ser creativo, resolver problemas, pensar, amar, sentir. El espíritu es el motor que mueve la vida humana. Por eso cuando ustedes cuidan el espíritu, todo lo otro se deteriora. Eso no lo hemos podido entender todavía porque estamos en una sociedad absolutamente materialista, en donde hemos pensado que solo somos tendones, huesos, comer, ir al baño y ya. No, el ser humano es algo más que eso. Nacimos para la trascendencia, para ir más allá, para devorarnos este mundo y para lograr nuestros sueños. Por eso siempre presento esta gráfica, porque el catolicismo concretamente es una doctrina, y es una doctrina de salvación en donde el cuerpo es muy importante, porque Jesucristo se hizo cuerpo. En donde la mente es muy importante, porque tenemos una historia que contar. Y donde el espíritu es muy importante, porque no existe la ola sin el mar. No existe la nota musical sin el instrumento. No existe el rayo de luz sin el sol. Y no existes tú sin la conexión con la divinidad. Y en este momento nos vamos a referir concretamente, vamos a partir de lo mental para pasar a las otras áreas. Cuando digo repensar el duelo, estoy pensando en esto. Todos los libros que usted encuentre sobre el duelo hablan de aquí esta es la imagen del iceberg que sirve de modelo para entender nuestra cabeza, nuestra mente. Entonces hay un nivel del iceberg que está hacia arriba. Todos los libritos que ustedes lean sobre duelo, todos hablan de ese nivel hacia arriba. Yo voy a hablar hoy de lo que pasa hacia abajo. O sea, hoy les voy a decir cuál es el detrás de cámaras de lo que sucede cuando un ser humano pierde a alguien valioso. Hoy les voy a contar cuál es el detrás de cámaras de lo que nosotros no entendemos y por qué el dolor es tan intenso cuando perdemos a un papá, a una pareja, a un hijo. ¿Por qué eso duele tanto? ¿Y por qué? Y de una vez se los digo, hay duelos que nunca podemos resolver. Hay duelos que no resuelven, pero hay duelos que nunca se resuelven. Todos ustedes los que están acá han tenido todos 1000 duelos. Desde que nacemos tenemos duelos. Unos los han podido resolver, otros no. Y a veces ni saben ustedes que están en un duelo, o que ese duelo se volvió patológico, o que ese duelo se congeló. Entonces hoy les voy a hablar de estas dos dimensiones. Les voy a hablar de lo que sucede arriba, que todo el mundo ve, que usted ve y que siente, pero le voy a hablar de la parte inconsciente. ¿Qué son esos dos niveles que aparecen allí? Son dos maneras de recordar. Escuchen esto bien, porque esto te va a ayudar a ti a entenderte mejor y a entender por qué cuando quieres hacer una cosa terminas haciendo otra, y por qué cuando quieres decir un nombre terminas diciendo otro, y por qué cuando te vas para la cocina terminas en el baño. En definitiva lo que dice San Pablo: hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que quiero. Porque toda la filosofía y todo el pensamiento humano está basado en que nosotros podemos hacerlo todo desde la cabeza. Y resulta que la cabeza es lo más traicionero, porque usted lleva muchos años intentando salir de algo y no ha podido. Entonces estas son dos cosas, dos maneras de recordar de manera diferentes. Ojo,
que esto es muy importante para entender la Biblia también. Si usted quiere de verdad ir a la profundidad de la Biblia, cuando escuche un texto tiene que mirar la parte consciente e inconsciente que dice el texto, o si no, no lo vas a entender. Arriba recordamos con imágenes, palabras, sonidos, olores. Ay, tan bonito ese sitio, como me acuerdo. Empiezan las imágenes. Ay, hueles tan delicioso. ¿Me acuerdas de una persona que yo conocí hace tanto? Ay, esa palabra me dolió mucho, porque eso mismo me lo decía mi papá. La memoria que hay en la parte de arriba es una memoria de palabras, imágenes, pensamientos. Es una memoria que tiene que ver con el lenguaje. Ojo que no estoy diciendo con la palabra, con el lenguaje. El lenguaje está compuesto de imágenes, imaginaciones, sonidos, olores. Todo eso es lenguaje, pero también de palabras. En la parte de abajo recordamos con actos. Ojo. En la parte de abajo recordamos con actos. Por eso usted, a veces sin pensarlo y sin medirlo, ejecuta una acción y después dice, ay, ¿yo por qué hice eso? Un estímulo le evocó un recuerdo que está en el inconsciente, inmediatamente usted actuó en consecuencia con eso. Un golpe, una mala palabra. Por eso nosotros cuando hacemos una actuación desde el inconsciente, después viene la reflexión consciente. Ay, ¿por qué? Pero es que yo no quería. ¿Y por qué repito y repito y repito esto si yo no quiero? Arriba no quieres, pero abajo sí quieres. Porque lo que hay en el nivel del agua de ahí para abajo, tomando el ejemplo, son cosas que tú no sabes de ti. En la parte de arriba es lo que sabes de ti, en la parte de abajo es lo que no sabes de ti. ¿Y por qué traigo este tema en relación al duelo? Porque del nivel del iceberg hacia abajo, el inconsciente es un especialista en recordar el dolor. Porque todo lo que a ti te hace como tambalear en la vida, inmediatamente lo lanzamos abajo para que no nos desestabilice la vida. Entonces en el inconsciente hay lo doloroso, lo vergonzoso, lo que no queremos aceptar, pero ahí está. Y está tratando de salir. Y está tratando de buscar una solución. ¿Y cómo lo busca? A través de la repetición. Todo lo que usted repite y le duele, esa es la información que hay en el inconsciente. Porque donde nosotros recordáramos todo a la vez, enloqueceríamos. Si usted recuerda todo lo que le ha pasado en estos últimos 30 años a la vez, moriría, enloquecería. Por eso existe el inconsciente. El inconsciente es un reservorio, es como esa habitación que en todas las casas hay, donde se guarda todo lo que nadie quiere ver, todo lo sucio, lo chapa allá a ese sitio. Pues la mente también funciona así. Y nadie quiere ir a ese sitio porque sabe que hay puro desorden, cosas viejas, cosas de los años de yo no sé cuándo. Y no las queremos enfrentar. Entonces en el inconsciente están las cosas que no queremos enfrentar. Cuando usted no resuelve un duelo, la vida sigue a nivel consciente, pero el dolor queda en el inconsciente. Entonces yo voy a hablar hoy de lo que sucede entre la conexión, entre esta parte y la parte de arriba. No importa que no lo entienda todo. No importa que este lenguaje que esté utilizando sea un poquito nuevo para usted. A mí lo que me interesa es angustiarlo. Que usted se vaya de aquí pensando muchas cosas. A mí no me interesa convencerte de nada, ni llenarte de doctrinas. A mí lo que me interesa es que su cabecita empiece a funcionar de otra manera. Y esa otra manera que va a empezar a funcionar su cabecita le va a dar, en el momento le va a dar angustia, pero después le va a dar tranquilidad. Porque la tranquilidad viene de comprendernos cómo funcionamos. Y cuando usted entiende cómo funciona usted, ya empieza a mirar al otro. Ah, a él le pasa lo mismo que a mí. Y se vuelve un poquito más comprensivo, un poquito más tolerante, un poquito más tranquilo frente a las cosas. Bueno, es un proceso. Entonces vamos a empezar. El dolor se parece mucho a esa gráfica que hay allí. Tiene una cantidad de lanzas. Por eso el dolor hay que procesarlo. Porque cuando el dolor no se procesa, uno se vuelve una persona insoportable. El dolor sale de muchas maneras. La primera es a través de generarle dolor a los otros. Si tú tienes dolores que no has procesado, eres una persona que todos los días se dedica a hacerle la vida difícil al otro.
Pero esa es la manera, y esa persona realmente no quiere hacer eso en el fondo, pero es la manera como se repiten las cosas que te están diciendo, este tema hay que resolverlo. Otra manera es a través de las adicciones. Toda adicción es una manera de dormir un dolor. Con el alcohol dormimos un dolor, con las drogas dormimos un dolor, con la adicción al internet también dormimos un dolor. Todas las adicciones, estamos viviendo en la época más adictiva de la historia de la humanidad, porque no teníamos tiempo para procesar nada. Solo tenemos tiempo para levantarnos, producir plata y acostarnos extenuados en la noche. No tenemos tiempo para pensarnos, para procesar lo que nos pasa. Y como estamos atravesados por la tecnología aceleró el ritmo de la vida brutalmente. Entonces ni nuestra cabeza, ni nuestro corazón, ni nuestro cuerpo se han podido adaptar a los cambios que tenemos en el mundo actual. Por eso las tres principales enfermedades de este siglo son depresión, ansiedad y estrés. Las tres tienen que ver con la rapidez, con el desgaste de la vida, con el miedo de enfrentar situaciones y con la incapacidad que tiene el cerebro de procesar lo que pasa. ¿Qué es la depresión? Bueno, aquí ya hay una conferencia sobre la depresión, ¿no? Pero que recuerden que les decía que es un proceso de desgaste emocional brutal que lleva años. ¿Qué es la ansiedad? Miedo contenido. ¿Y qué es el estrés? La incapacidad de reaccionar a lo que nos pasa, porque tenemos tantos estímulos todo el día en nuestro trabajo, en nuestras familias, incluso en la noche cuando soñamos, que no nos han enseñado las habilidades para gestionar el estrés. Por eso el estrés a todos nos golpea, la angustia a todos nos golpea, la ansiedad a todos nos golpea de alguna manera. Pero hay solución. Los veo muy preocupados. Ya se angustiaron antes de la conferencia. No. Estoy empezando. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el dolor? Por eso el título es la terapéutica del duelo. El dolor hay que procesarlo, porque cuando el dolor no se procesa, como les acabo de decir, te dificulta la vida, pero muchísimo. No eres capaz de avanzar, no eres capaz de tener una relación de pareja tranquila, no eres capaz de educar a tus hijos bien, no te soportas ni tú. Porque todo eso es un grito que te está diciendo, ojo, este dolor hay que hablarlo, hay que gritarlo, hay que llorarlo, hay que procesarlo. Entonces, si tú tuviste un dolor en la infancia muy profundo, otro en la adolescencia, otro en la edad adulta, y los pequeños dolores de la vida, todo eso se acumuló, eres una bomba de tiempo por donde vas. ¿Qué hay que hacer? Primero, simbolizarlo. El dolor hay que simbolizarlo. ¿Qué significa simbolizarlo? Pasarlo por la palabra. Eso significa simbolizar el dolor. Todo lo que callamos nos explota en el cuerpo. Somos tan enfermos como nuestros secretos. Somos tan enfermos como nuestros secretos. Todo lo que no alcanza a procesar la mente estalla en el cuerpo. Y eso es lo que la medicina hoy en día llama enfermedades psicogénicas o somatización. A mí me gusta más la palabra conversión. Es decir, que lo que no alcanzas a procesar en la mente se convierte en un dolor en el cuerpo. ¿Sí me voy a entender? Por eso es que hay gente que pasa de médico en médico y en los médicos no les encuentran nada. Porque la raíz está en procesos mentales que no se han elaborado, que no se han simbolizado, que no se han procesado. Por eso decía el gran psicoanalista francés Jacques Lacan, el cuerpo es el campo de batalla de la mente. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. ¿Dónde se libran las peores batallas de una mente cansada, de una mente agotada, de una mente llena de dolor, de angustia, de cosas que jamás ha hablado? En el cuerpo. Por eso es que hoy la medicina, ustedes no van a encontrar ningún manual de medicina hoy en día, a partir de 1984. Ojo, esto es brutal lo que estoy diciendo. Antes de 1984 no existía esto, o sea, no se hablaba de esto en la ciencia. Es increíble que no hubiera una teoría del dolor psicológico,
del dolor emocional, del dolor de vivir, y que todo lo que aparecía en el cuerpo era simplemente reacciones fisicoquímicas. Hoy en día la medicina cambió totalmente y ya se dieron cuenta que todo lo que aparece en el cuerpo humano primero estuvo en la mente y en el espíritu. Por eso la salud espiritual es tan importante. Cuando tú tienes salud espiritual, hay salud en todas las otras áreas. Y eso también lo ha descubierto la física cuántica. Cuando los físicos cuánticos empezaron a analizar la materia y el átomo y los protones y se fueron hasta el fondo, descubrieron que solo había energía. Que en el fondo esto que vemos sólido es por la velocidad de la luz a la que va. Pero en el fondo todo es energía. Y ahí le dio la razón a todas las grandes religiones de todos los tiempos. La gran base científica de la espiritualidad y de lo que han dicho las religiones por siglos está en la física cuántica, en reconocer que en el fondo la materia es solo información y energía concentrada. Y lo segundo es darle, perdonen que me faltó unir, darle sentido al dolor. Cuando el dolor no le encuentras un sentido, se vuelve también un quiste en tu mente y en tu corazón. ¿Y cómo le encontramos sentido? A través de la espiritualidad, es lo único. A través de la espiritualidad, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Bueno, esa gráfica me impactó muchísimo. Es de una niña que perdió a su mamá y ella, para elaborar, simbolizar, procesar y encontrar sentido, dibujó a su mamá en el piso y se acostó allí. Esta foto tan impactante muestra la necesidad que tenemos los seres humanos de elaborar el dolor, de procesar el dolor, de encontrar símbolos para dar alivio al alma. Si esta niña, siendo una niña, nos está mostrando que es necesario hacer algo con el dolor para aliviarlo, a veces nosotros tenemos 40, 50 años sin ni siquiera hacer un dibujo. Entonces este dibujo nos comprueba que el dolor es necesario simbolizarlo y es necesario procesarlo. Bueno, ¿cómo se hace este asunto? Ustedes ven la gráfica, la persona está hablando y el que está haciendo de terapeuta está tomando toda esa información y la está convirtiendo en algo nuevo que le está devolviendo a la persona. Eso es muy importante porque cuando ustedes escuchen a una persona que tiene un dolor muy impresionante, a uno lo primero que se le ocurre es ponerse a hablar y hablar y hablar y hablar. No, el que necesita hablar es el otro. El silencio de la persona que está ayudando al que tiene un dolor es más importante que las palabras. El que tiene que hablar es el otro, porque el que necesita procesar, simbolizar y elaborar es el otro. Y el silencio es la única manera. Yo hago silencio, por ejemplo, yo que llevo tanto tiempo escuchando personas, yo me he dado cuenta que cuando yo estoy cansado y estoy escuchando a una persona, la persona no me dice lo mismo ni de la misma manera que cuando estoy totalmente atento, como si ella fuera o él la única persona que existía en el universo. Cuando yo le estoy entregando toda mi atención a esa persona, mi mente, mi corazón, estoy recibiendo todo, la persona saca pero cuando yo, así ella no sepa, o él, que yo estoy cansado, la persona empieza a tutubiar y no cuenta todo, o cuenta por partecitas, o no se siente en la confianza. ¿Qué nos indica eso? Por favor, guarde silencio, guarde silencio. El silencio es curativo. No me ponga a dar consejos, ni decir yo te entiendo, es que yo pasé. No. Eso es lo que menos. O una persona que pierde un hijo que le dicen, pero ya vendrá otro. No, es que ya está muriéndose, es por ese. Entonces a veces cometemos estupideces, perdónenme la expresión, por no saber cómo funciona este asunto. Y en lugar de ayudar, terminamos hundiendo más a la persona. Entonces, ¿cómo se hace esto? El ayudador, he querido ponerle así, sea una persona de la parroquia, sea un profesional, sea una persona que simplemente quiere ayudar a su pareja, a su esposo, lo que sea. El ayudador
es el que le toca armonizar el dolor. Miren que estoy utilizando una palabra tomada de la música. Armonizar el dolor. Y usted, así no tenga conocimientos de psicología, así no tenga grandes conocimientos, usted puede ayudarle a ese niño, a esa pareja, a ese vecino a armonizar su dolor. ¿Cómo se hace? Sintonizando con el dolor del otro. Mire la palabra que estoy utilizando. Armonizar, sintonizar y vibrar. Vibrar con el dolor, sintonizar con el dolor del otro. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No intervenga usted para que el otro pueda armonizar su tragedia y su dolor, su drama. Usted tiene que desaparecer como persona. Bueno, estoy exagerando un poquito. Usted tiene que desaparecer de opiniones, de conceptos. La manera más eficaz de ayudar a una persona es silenciar, sintonizar el dolor, es decir, recibirlo y vibrar con él. Es decir, estar ahí, aquí y ahora, de mente, cuerpo y corazón. ¿Ya me entender? Sí. Muy bien. Bueno. De este modo, el tiempo y las palabras son lo único que pueden desgastar ese dolor y reducirlo. Cuando usted vibra con el otro, cuando usted sintoniza con el dolor del otro, el tiempo y las palabras de ese otro hacen que el dolor se erosione y se reduzca a lo más mínimo. Y esto lo puede hacer cualquiera, en el sentido de que sepa que no puede aparecer mi opinión, que no puede aparecer lo que yo pienso, lo que yo siento, sino lo que el otro siente, vibra y desea expresar. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Es claro o no? Sí. Bueno, aquí dijimos que íbamos a venir a encontrar herramientas. Esta es una herramienta brutalmente poderosa. Solamente el tiempo y la palabra pueden erosionar un dolor brutal, nada más. Somos seres de palabra. ¿Qué hay en su cabeza? Palabras. Si usted vivió una muerte, es con palabras que usted se está repitiendo todo el día. ¿Pero qué voy a hacer sin él? Me estoy muriendo. Todos son palabras. No existe un duelo sin palabras. Porque yo constantemente me estoy repitiendo mentalmente un discurso sobre lo que me pasó. Yo constantemente me estoy repitiendo una historia de lo que me pasó. Yo constantemente, y cuando esa historia sale de ese sujeto a este sujeto B que lo recibe, se organiza la información, se organiza la emoción y se organiza la pulsión. Somos seres de palabra, todo fue hecho por la palabra, nos lo dice la Biblia. Dentro, cuando organizamos la palabra nos libera, la palabra nos sana, la palabra nos organiza nuestro mundo interior. Pero cuando usted empieza a lanzarle más palabras a él, le enreda más el bulto que ya tiene dentro. Él no necesita más información ni más opiniones. Él necesita es reducir a lo más mínimo eso. Y tiene que encontrar un escenario que es su mente, su corazón, su vibración con ese dolor, su simbolización de ese dolor, para que el otro encuentre un sitio donde depositar y donde encontrar un alivio a todo eso. Punto clave de esta diapositiva: solo el tiempo y las palabras son capaces de reducir el dolor a la nada y atravesarlo adecuadamente y procesarlo. ¿Qué significa el dolor de amar? Me voy a centrar aquí en las pérdidas que tienen que ver con el amor, que son las que más dolorosas nos pasan. Cuando perdemos un hijo, por ejemplo, según los especialistas, un hijo es la pérdida más grande que una persona puede tener. No existe otro dolor igual a ese. Perder un padre, perder una madre, perder el cónyuge, perder un amigo del alma. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué significa el dolor de amar? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo lo podemos desmenuzar? Es un afecto resultante de una ruptura brutal
del vínculo que nos une a un ser humano, a un ser amado. ¿Quién quiere ver aquí? Venga, Pérez. Siéntese. Vamos a suponer que usted es mi papá. No lo tomo muy en serio, pues, porque... Miren, él es mi papá y yo empiezo a amarlo desde el momento que estoy en el vientre. Y entonces yo empiezo cada sensación, cada recuerdo, cada gesto, cada ausencia, cada presencia, cada regalo, cada abrazo, va generando esto. Yo voy sacando algo de mí y voy atando al otro dentro de mí y después lo traigo aquí. Ojo con esto. Aquí lo pueden empezar. Y lo empiezo a atravesar a través de mi imaginación, de mis fantasmas, de mi historia y de la manera única como yo veo el mundo. Es decir, que yo no termino amando a mi papá tanto como el que hay afuera, como el que construyo dentro. ¿Sí me hago entender? Ojo con eso, que esto no lo van a encontrar en los manuales de duelo, pero es así como ocurre este asunto. Yo atravieso a mi padre a través de mi fantasía, no solo a través de lo que veo allá afuera, sino que lo atravieso a través de mi fantasía, de mis miedos, de mis alegrías, de mi inconsciente, de mi conciencia. Es decir, que ese que hay afuera, que yo me uno a través de todas estas experiencias, lo meto dentro. Y por eso ningún hijo ve igual al padre. Todos los hijos ven al papá de manera diferente. Todas las parejas ven a su pareja de manera diferente. Porque la manera como yo filtro la imagen, el amor o el desamor o la ausencia o el vacío es única para cada sujeto. ¿Esto para qué le explico esto? Para que ustedes entiendan que cuando él ya no está, yo quedo con todo esto, como que esto queda como en el aire. No quería ahorcarte, solamente está pasando, hijo. Bueno, ahora acuéstese ahí. Acuéstese ahí. Vamos a suponer que él murió. Vamos a suponer que él murió. Yo me quedo con todo esto suelto, y lo que hace uno cuando el ser amado muere es que yo redoblo el amor y la intensidad de los afectos hacia él. Es una manera como el cerebro y la mente humana se defienden de esa ausencia. Entonces lo recubro como 2, 3, 4 veces más. Y esa es la manera como yo me defiendo de no caer en la locura, porque el dolor puede llevar a una persona a la locura. Siempre que una persona que yo amo o algo que yo amo demasiado desaparece, yo redoblo el amor. Por eso ustedes sienten que cuando una persona muere, esa persona siempre está hablando de ella y todo el tiempo es de ella, y me habló y lo vi y tal cosa. Se redoblan todas las emociones para no caer en la locura, para defenderme de la muerte o de la locura. No, ya está roncando. Ya está roncando, ya un ejemplo, hombre. Gracias. Entonces, por eso digo que es un afecto, el dolor de amar es un afecto que resulta de la ruptura brutal del vínculo, de todo ese lazo que yo puse contigo, que me une a la persona que amo. Cuando esa persona ya no está, ese vínculo se redobla. Es como cuando se inflama algo en el cuerpo. La inflamación es una protección biológica a un dolor, a una infección. En el parte psicológica es igual. Entonces, como todos ustedes van a tener pérdidas a futuro, y yo también, una realidad. Entonces le va a morir su papá, su mamá, lamento decírselo, su cónyuge, no sé. Usted va a sentir que usted lo está amando más, el doble. Y eso hace que el duelo sea, en las primeras etapas, durísimo. Porque estás amando a alguien que ya no está afuera, pero lo tienes intensísimo dentro. ¿Mucha información o qué? Bueno. Siguiente. Dado que todo vínculo con el otro implica, cuando yo amo a una persona, la amo, la odio. ¿Usted a veces quiere matar a su esposo o a su esposa? Todo ser de amor también es odiado, eso es natural, ojo. Y también el otro me angustia, porque tengo miedo de que se vaya. Esas tres afecciones
emocionales aparecen cuando uno se vincula emocionalmente con alguien. Lo amo intensamente o la amo intensamente, la detesto con toda mi alma y tengo angustia de que se me vaya. Es que si me deja, es que si me van, es que si consigue otro, otra, otros. También pasa. Entonces hay amor, odio y angustia. Ojo con eso. Esa persona, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, a ese amigo, tú lo amas, pero lo detestas también. Quisieras partirle el pescuezo también a ratos. Y también, de acuerdo a la intensidad, te angustia. Te angustia muy. El amor es muy angustiante. Ustedes digan que el amor es maravilloso, que los elefanticos volando de flores. El amor es una cosa durísima. El amor es duro. Tú ya eres santo, por ejemplo. Por tanto, siempre es traumático. El amor siempre es traumático. Nadie sale sin ninguna herida del amor. Nadie. No ha existido nadie que salga libre sin ninguna herida del amor. Desde el momento en que empieza la relación, empieza la herida, el miedo, la angustia y también el odio. Entonces esas pérdidas y esos lazos son con cónyuges, con los padres, hermanos, hijos, amigos, incluso mascotas. Porque hay personas para las cuales las mascotas se convierten en un eje de equilibrio emocional y de amor. Y ustedes saben que las mascotas dan amor, dan presencia, dan compañía, son agradecidos, son seres maravillosos. Yo soy un defensor de los animales. No de los de dos patas, de los otros. Entonces, esta diapositiva nos tiene que ayudar a entender que lo que se genera al interior de un ser humano cuando se vincula con otra persona es brutal. Todos esos procesos que ocurren dentro de usted cuando está enamorado, cuando lleva años con una persona, son brutales. Son brutales. Y cuando eso no está, te desestabiliza toda la existencia. Por eso cuando esa persona muere, o te deja, o te abandona, porque todo eso son duelos, tú sientes que te vas a morir. Porque todo lo que le daba anclaje a tu vida ya no está. Y todas estas cosas quedan sueltas y revueltas. ¿Sí me hago entender? Bueno, eso ya lo voy a explicar ahora. A ver si me va a alcanzar toda la noche a explicar todo lo que tengo. Entonces, el dolor es la reacción a la pérdida afectiva de la persona amada. Cuando el otro no está, reacciono con dolor. ¿Por qué reacciono con dolor? Para no caer en la locura, para no morirme. ¿Y qué es la angustia? La reacción a la amenaza de que esa persona no esté. Hay que diferenciar estas dos cosas en el duelo. Estos son dos puntos muy importantes en el duelo. La angustia es cuando pienso que lo voy a perder, es decir, cuando está en vida. Pero el dolor es cuando lo perdí. De hecho, literalmente lo perdí. ¿De acuerdo? Entonces, a más amor, más dolor. La intensidad del amor determina la intensidad del dolor. Cuando la persona está viva y cuando la persona está muerta, el doble. Ojo, recuerden lo que estamos diciendo. Cuando la persona se ausenta, el psiquismo humano para defenderse dobla la emoción, dobla el afecto para defenderse y no caer en la locura. Entonces esta frase de Juan David Ignacio me gusta mucho. El amado o la amada me protege contra el dolor en tanto su corazón palpite en sincronía con el mío. Pero basta que desaparezca brutalmente o me retire su amor para que yo sufra más que nunca. Entonces aquí podemos entender por qué todas esas personas que hemos amado, que han muerto, que nos han abandonado, que nos han cortado y que eran muy importantes para nosotros, nos generaron esa revoltura interior tan brutal, tan brutal. Entonces, el dolor gritado, llorado, erosionado a fuerza de lágrimas y de palabras, en una transferencia y en un lugar adecuados, es lo que significa dar sentido al dolor. Mire, quiero analizar cada una de estas partes, porque aquí hay muchos mitos
No llores que no lo vas a dejar descansar. Ven acá en esa idiotez, hombre. No, es que ya fueron al otro lado y volvieron y trajeron la información. No llores que lo estás afectando. Usted necesita limpiar esa historia y la única manera de limpiar esa historia es a través de las lágrimas. Usted necesita limpiar ese espacio. Usted necesita limpiar ese espacio y la única manera de limpiarlo son las lágrimas. Usted tiene que gritarlo. Pero ya llevas 2 meses gritando y llorando por la misma, no lo vas a dejar en paz. Oye, ¿saben qué dicen los especialistas de estos temas? Que mínimo 1 año. 1 año para que un duelo empiece a resolver, mínimo. O sea, que pasen todas las navidades sin él, que pase Semana Santa sin él, que pasen las vacaciones sin él, que pase su cumpleaños sin él. Apenas cuando da la vuelta a todo eso, pero hay gente que le dice a uno, mire, padre, ¿qué será? Mi papá murió hace 5 meses y todavía estoy triste. ¿Y cómo debe ser pues o qué? Perdiste a tu papá. Llóralo, grítalo, tienes derecho a llorar a tu familiar las veces que te dé la gana. Tenemos esa cultura, y eso es lo que quiero aquí explicar en esta gráfica. Tenemos esa cultura de que tenemos que estar las 24 horas del día, los 365 días del año con sonrisa de catequista. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. La gran fortaleza que usted tiene es su fragilidad. Porque si usted no se da el permiso de ser frágil, no puede ser fuerte. No puede ser fuerte. Yo no sé quién se inventó eso de que ya. Y entonces te aplican drogas, te dan pastillas, porque no, usted tiene que estar bien. Y usted tiene que empezar a producir otra vez y adaptarse a la sociedad. Entonces te lanzan al mundo de la sociedad sin haber procesado esto. Y después te vuelves una bomba atómica en tu trabajo, nadie te soporta, en tu casa eres el amargado de turno, en toda parte te excluyen, porque usted lleva un dolor muy profundo. Es que ni siquiera es porque usted sea mala gente, porque ha habido tanto dolor sin simbolizar, sin procesar, que usted es una bomba de tiempo andante. Por eso tantas adicciones, por eso tantos vicios, por eso tanta agresividad, por eso tanta intolerancia, porque en la vida tenemos que ser exitosos, estar todo el tiempo felices. Miren, la felicidad es tan escasa que recordamos los momentos que fuimos felices, pero con una intensidad. Ay, ese día que mi papá me dio ese regalo, y lo recordamos, porque los momentos de la felicidad son poquitos. Yo no sé quién se inventó eso, que puedo estar feliz en las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso no existe. Eso no existe. Se casaron y fueron felices, se comieron perdices. En este mundo no existe, tiene que ser en Marte o en Saturno, no sé. Entonces el dolor gritado, llorado, erosionado a fuerza de lágrimas y de palabras, en una transferencia, es decir, con una persona que sintoniza con mi dolor, que vibra con mi dolor, eso quiero decir con transferencia, y en un lugar adecuado, ojalá un lugar neutro, ojalá un lugar tranquilo con alguien adecuado, es lo que significa darle sentido al dolor. Entonces usted se imagina desde que era niño, cuando usted perdió su mascotita, cuando le regalaron su gatito, cuando su mejor amiguito dejó de hablarle, cuando perdió a su tío, a su abuelita, porque para muchos de nosotros los abuelitos son seres tan especiales, tan profundos. ¿Quién le ha enseñado a un niño a procesar todo eso? Nadie. Ahí lo están preparando para ser exitoso, para ser famoso, para cantar reggaetón y ser exitoso y llenarse de plata. Pero a nadie lo educan para procesar las emociones y los dolores de la vida, que sería lo primero que deberían haber enseñado. ¿Qué se hace con las pérdidas? ¿Qué se hace con las traiciones? ¿Qué se hace con los engaños? ¿Qué se hace con la muerte? ¿Qué se hace cuando se mueren las cosas que verdaderamente nos importan? ¿Qué pasa cuando se nos incendió la casa y perdimos todo? ¿Qué pasa cuando se entraron a la casa y se robaron todo lo que usted cosechó en años?
Por eso somos bombas de tiempo caminantes, porque no hemos llorado eso, no hemos gritado eso, no hemos expresado eso. Tenemos una cantidad de tóxico dentro de nosotros, tóxico emocional. Cuando yo veo a veces esos videos en que la gente está muy preocupada, los científicos, de que arriba el espacio está llenando de basura, de todos sus satélites que ha mandado y todo eso, que hay una cantidad de basura alrededor de la Tierra, ¿no? Digo, ¿qué tal que miraran dentro? Ahí sí hay tóxico y basura. Por eso es que usted se levanta a veces y no se halla, está con una tristeza profunda y no sabe por qué, tiene rabia contra todo y no sabe por qué, porque tiene una cantidad de tóxico acumulado. Usted tiene una cantidad de palabras que no ha dicho, usted tiene una cantidad de historias que contar y no ha contado. Usted no ha podido decir lo que le hicieron en la escuela, el bullying que le hicieron en la escuela, el día que le robaron sus cuadernos. Todo esto viene desde allí, o el día de que su mamá no lo quería tener en su vientre y usted registró eso en su inconsciente. Y ese rechazo, esa necesidad de sentirse rechazado o de sentirse excluido. Si algo quiero yo que ustedes se lleven esta noche, es que entiendan que dentro de ustedes hay una cantidad de cosas que procesar y no lo han hecho. Por eso sus relaciones de pareja son totalmente conflictivas, insatisfactorias, dañinas, tóxicas. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, porque cuando usted se casa, usted lleva una maleta llena de dolor, o 2 o 3 o 4, y el otro también. Y piensa que van a ser felices con casarse. Un libro maravilloso del psicoanalista Erich Fromm es El arte de amar, y lo primero que dice en las primeras páginas es: si usted piensa que el amor es fácil, cierre el libro. El amor es un arte, y todo arte hay que aprenderlo. Es una maravilla. Nosotros pensamos que ya el Padre nos dio la bendición, ¡ay, ya! Entonces, quiero explicarles aquí algo que pasa mucho. Por ejemplo, yo hablo contigo, un ejemplo, ¿no? No es de la vida real. Y te digo cualquier cosa y explota esta persona en llanto, pero brutal, como si yo le hubiera matado a toda la familia 1 hora antes. Uno dice, ay, pero no era para tanto. O uno está en una conversación con una persona y se vuelve agresivo. Les voy a explicar por qué pasa eso. Les voy a explicar por qué pasa eso a nivel psicológico. Por eso, al inicio de la conferencia les dije, les voy a explicar el detrás de cámaras. El que no nos damos cuenta que ocurre aquí y que es muy importante saberlo. Todos esos eventos eso es un archipiélago, eso son islas, ¿no? Eso es un dibujo de unas islas. Y resulta que así es como funcionan los recuerdos en el inconsciente. Son como pequeñas islas que vamos acumulando. Vamos a ponerle nombre. Por ejemplo, aquí me golpearon en la escuela, me humillaron, aquí perdí a mi madre, aquí fracasé, aquí perdí el trabajo, aquí me quemaron la casa, aquí mi esposo me traicionó, aquí lo volví a intentar en el amor y volví a fracasar, aquí no logré el éxito que quería ni la universidad. ¿Qué es lo que hace el inconsciente con todo eso? Unirlo. Miren, el inconsciente lo que hace es unir eso. Todo queda unido en un bloque, de tal manera que cuando el ser humano recibe un pequeño estímulo externo, toda esa energía y toda esa información quiere salir de una vez. El dolor se aglomera, todas esas islas de dolor se aglomeran en un solo bloque. Lo que hace el inconsciente es unirlas, y ahí están unidas y necesitan salir. Por eso usted no se le acerca a una persona que tenga mucho de esto, porque lo puede eliminar. Por eso yo le digo a los esposos, si su esposo o su esposa no se enoja, denúncielo, demándelo. Porque el día que se enoje de verdad la puede matar o lo puede matar. Toda esa agresividad se une y... Por eso la gente dice, me enceguecí de la ira, me enceguecí.
y lo maté o la maté, me enceguecí. O sea, todas esas siglas se unieron y salieron por un orificio de una sola vez. Entonces, cosas muy simples. Pero mira que estamos hablando. Pero ¿qué pasó? Y ni la persona sabe por qué. Y es que el inconsciente está tratando de sacar, porque nosotros estamos hechos para elaborar las cosas, no para guardarlas. Por eso tenemos la palabra, la imaginación, por eso tenemos a los otros. Eso no está hecho para guardarse. Todos los secretos nos enferman. Todos los secretos nos enferman. Por eso la Iglesia Católica, por ejemplo, siempre ha tenido en tan alta estima la confesión. Ahí hay una manera también de desahogar. La dirección espiritual, ahorita están los consultorios psicológicos, psiquiátricos, afortunadamente hay espacios. En la Edad Media, en las plazas había una columna, había una escalera así, y la gente se podía subir a esa columna que quedaba en las plazas a gritarle lo que le daba la gana a todo el mundo. Al presidente, al vecino, había un espacio para permitido, estaba permitido. ¿Cómo nos haría de bien eso en ciertas parroquias? No, mentira, no. Ya me estoy yendo al otro lado. Y en la Edad Media, una de las maneras que se encontró en una sociedad tan psicorrígida como era la Edad Media, fueron los carnavales. Los carnavales te ponías una máscara y podías hacer lo que te da la gana por 8 días. Cuando la humanidad se siente muy contenida, encuentra maneras ilógicas o enfermizas de desahogar, pero hay que desahogar. Qué bueno que lo pudiéramos hacer sanamente. Qué bueno que lo pudiéramos hacer en los espacios adecuados, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, y no tuviéramos que explotar. De hecho, siempre utilizamos esa palabra. Esa persona explotó. Explotó. Ya no pudo más. ¿Es claro? Entonces el inconsciente, una de las características del inconsciente es que es un sitio donde se almacena todo el dolor, porque usted conscientemente, usted no quiere el dolor, usted lo tiene que lanzar allá para poder seguir más o menos la vida, más o menos, pero desde allá, eso no quiere decir que se quede quieto, porque nunca el cerebro olvida todo, ¿de acuerdo? El cerebro no olvida nada, ni un detalle, ni un dato. Que no lo recuerde en la parte de arriba del iceberg, no quiere decir que no esté activo en la parte de abajo. ¿Queda claro? Sí. Hay un relato de la Biblia muy bonito, cuando el profeta se le muere el niño a esta mujer, y para el profeta darle vida, lo sube al 2.º piso, y se sube sobre él y le transmite la vitalidad, porque la madre lo tenía totalmente asfixiado, lo tenía muerto. Esa es una imagen perfecta en la Biblia de cómo cuando pasamos la información inconsciente a la conciencia, nos aliviamos, volvemos a la vida, resucitamos internamente. Bueno, en fin. Vamos a ver cómo se produce en realidad el dolor. ¿Cuándo? Perdón. Cuando perdemos al amado o a la amada. No sé dónde tendré que ubicarme. Cuando nos abandonan, ojo con esto, cuando nos humillan o cuando nos mutilan. Estos son los puntos más importantes que han descubierto los científicos de cuándo se produce el dolor. Cuando una persona pierde un brazo, pierde un dedo, pierde una parte de su cuerpo, eso es un drama impresionante, impresionante. Cuando lo humillan, es decir, por ejemplo, cuando una persona descubre, por ejemplo, una infidelidad, eso es una humillación para el ego impresionante. O cuando lo abandonan sin ninguna causa, cuando lo echan, lo despiden sin ninguna causa de un trabajo. Eso es una humillación profunda para el ego y causa un dolor. Cuando nos abandonan, por ejemplo, nuestros padres, o las personas que amamos, un amigo que se fue y no dijo cómo, ni cuándo, ni por qué, o un amigo, en fin. Entonces el vacío es el que desarmoniza la psique. Cuando esto falta, se genera un vacío que genera un caos internamente.
Miren, la mente humana también se parece mucho a esa rueda de bicicleta. El radio, todos los radios y el círculo giran alrededor de un eje. Ese eje para un niño son sus padres, por ejemplo. Ese eje para un adulto, por ejemplo, es su pareja. Ese eje puede ser mi profesión. Ese eje puede ser un amigo muy especial que yo he valorado y que me ha ayudado en los momentos más difíciles de la vida. Cuando ese eje central, cuando este punto central desaparece, que es cuando viene la muerte, miren lo que sucede. Todo se descompone internamente. Todas estas pulsiones, todos estos afectos, todo esto que giraba alrededor de esta persona, se descompone internamente. Y eso genera un dolor brutal, como si te hubieran arrancado una parte interna. De hecho, los que hemos tenido la muerte de personas muy significativas, uno siente como que lo desgarraron, como que le quitaron algo de dentro, y que uno siente como que si estuviera sangrando internamente. Eso pasa porque ese punto que le daba consistencia a la vida ya no está. Eso pasa porque ese punto que armonizaba todo ya no está. Eso pasa porque ese punto que le daba tranquilidad, efectividad a la vida de una persona ya no está. Y eso produce un desgarre interno brutal. Entonces el dolor no se produce en sí mismo por... ¡Ojo con esto! El dolor no se produce en sí mismo por una pérdida, sino por el desorden interno que ocasiona la pérdida. Ojo con eso. El dolor que sentimos cuando alguien muere no está dado tanto por la pérdida, sino por lo que eso produce dentro. Porque usted a ese hijo, a ese esposo, a ese padre, lo metió dentro de usted. Con su simbolismo, con sus palabras, con sus recuerdos, con su amor, con los momentos tristes. Todo lo metiste dentro y lo construiste dentro. Y ahora no está. Entonces tienes que soportar internamente el amor de alguien que ya no está afuera. Eso genera un desorden interno brutal. Por eso aparece el dolor, para protegerlo a uno de caer en la locura o de morirse. Porque hay gente que ha muerto literalmente por esto. Entonces el otro, el dolor no está afuera, no está en la pérdida. El dolor está dentro, en el daño que me causa que el otro ya no esté. Que el otro ya no esté. Ese otro que yo amaba, que yo valoraba, que me daba la vida, el consejo, el sustento, ya no está. Lo que me ocasiona eso dentro es lo que me genera el dolor. Por eso, cuando uno escucha a una persona que está en duelo, las palabras que uno le diga no valen. Porque ese desorden es tan fuerte y tan brutal que solo lo entiende el que lo está viviendo. Y en cada caso es diferente. En cada caso es diferente. Saber que esa persona nunca jamás la voy a ver. Saber que ese ser jamás lo voy a ver hablar, lo voy a ver reír, llorar, gritar, enojarse. Eso también acompaña el dolor. El saber, el tener la certeza de lo irreparable, de lo que no vuelve. Y eso lo hemos experimentado todos, ¿cierto? Bueno. ¿Dónde está el dolor? El dolor está entre la parte corporal y la parte psíquica. Está bien en la mitad. El dolor atraviesa lo psíquico y pasa a lo corporal. Por eso las personas que están atravesando duelos muy duros se enferman tanto de 1000 cosas. Porque el dolor está en el medio entre lo somático, lo corporal, y lo psíquico, lo mental. Ahí en la mitad está tirando energía para allá y para acá, tirando energía para allá y para acá. Por eso cuando uno tiene un duelo muy profundo, usted termina en la cama tirado. Usted no tiene energía ni para enfrentar nada, ni quiere que le hable, ni puede enfrentar su vida normal. O sea, es una cosa brutal. Por esa cuestión que explicaba acá atrás, ¿cómo vamos a poder enfrentar la vida si esta parte quedó totalmente destruida? Necesito tiempo para recuperar eso. Necesito tiempo para reconstruirlo. Necesito tiempo para enfrentarlo. Necesito tiempo para sanarlo. Mínimo 1 año, año y medio, diría yo, para que una persona
se empezara a sentir un poco bien, y hay duelos que nunca se sanan. Yo por lo menos el duelo de mi padre, yo he aprendido a vivir, yo he aprendido a enfrentar la vida, a ser exitoso en la vida, pero yo ese dolor jamás lo he cerrado. Hace como 2 meses venía en el auto manejando y una canción que me lo recordó y lloré. Y hace muchísimos años lo perdí. Pero hay que llorar, porque hay que limpiar ese dolor, y las lágrimas son el método para hacerlo. Bueno, entonces ahí lo ubicamos. ¿Qué es entonces? Vamos a ir recapitulando. ¿Qué es el dolor? Lo vamos a analizar en 3 puntos. Lo vamos a analizar como muralla, como síntoma y como perversión. Ojo, vamos a ampliar el espectro, porque el dolor es una cuestión que nos pasa todos los días. Vamos a ver en qué nivel lo tengo yo. Es una muralla que protege al humano ante la locura y la muerte. Ya estoy recapitulando ideas, pero anexándole otras. Si el dolor no existiera, tú morirías por esa pérdida o terminarías en el psiquiátrico por esa pérdida. El dolor te ayuda a enfrentar la vida. El dolor es una muralla que te defiende contra la desaparición total. Segundo, es un síntoma. Entonces el dolor te indica que tienes aún fuerza. El dolor no te está indicando que eres débil. El dolor y la intensidad lo que te indica es que tienes mucha fuerza para seguir la vida. También es un síntoma. ¿Qué quiero decir con eso? Esto también ya lo dije, pero lo estoy diciendo de una manera más científica. Es una manifestación exterior y sensible de una energía interna reprimida. Por eso decíamos que todo el dolor que no procesó dentro aparece fuera en el cuerpo. Es la misma idea. Pero ya la estamos denominando síntoma. Síntoma es algo que aparece fuera, pero que según la psicología tiene un origen interior. Y tercero es una perversión. Por ejemplo, el sadomasoquismo. Personas que disfrutan dando dolor y personas que disfrutan recibiendo el dolor. Es otra dimensión del dolor. Ahí el dolor no es una cuestión displacentera, sino tremendamente placentera y tremendamente adictiva. O sea que el dolor también tiene esa cara en la perversión. Por eso se llama perversión en francés, otra versión de la ley. Y entonces el dolor psíquico es un amor demasiado grande dentro de nosotros mismos por un ser querido que ya no existe fuera. Ese es el dolor psíquico en definitiva. Entonces, ¿qué es un duelo? Bueno, les voy a dar una definición de duelo totalmente de acuerdo con lo que hemos venido. Ustedes van a entender el duelo hoy de otra manera, de una manera más profunda, de una manera más científica y más espiritual. ¿Qué es un duelo entonces, de acuerdo a lo que hemos visto? Es un proceso de desamor. Esto no lo habían oído. El duelo es un proceso de desamor. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de amar a esa persona como la amaba, porque ya no está. Tengo que desamarla de la manera como la amaba. Por eso un duelo patológico, un duelo enfermizo, es cuando yo no hago este proceso de desamor y me quedo congelado con una imagen pensando que el otro está vivo. Entonces no quito las cosas de la pieza, le sigo haciendo la comida, lo sigo esperando todos los días, estoy esperando la llamada de las 12. Cuando no hay este proceso de desmontar ese afecto y pasarlo a otro nivel, que es lo que vamos a ver. Entonces un duelo es un proceso de desamor, es decir, no poder amar al amado de la misma manera. No se puede amar al amado de la misma manera porque ya no está. Y aceptar eso es duro, es un proceso. Pero también,
y el dolor del duelo de un acceso al amor. O sea, les voy a desmenuzar esto un poquito. El duelo es un proceso de desamor, porque no puedo seguir amando a esa misma persona tal como la amaba, porque ya no está. Pero es un dolor para acceder a otra manera de amarlo. Tengo que aprender a amarlo en ausencia. Tengo que aprender a amarlo en ausencia, pero amarlo, seguirlo amando, pero de otra manera, en ausencia. Por eso es un proceso de desamor. Tengo que desmontar toda esa cuestión que tiene que ver con la presencia, con que llegaba, se sentaba, veía su televisión, se tomaba su cafecito. Eso hay que desmontarlo porque eso no va a volver a ocurrir. Pero también el dolor que produce el adaptarme a amarlo, incluso más intensamente, pero en ausencia. Un duelo resuelto es cuando yo amo a esa persona intensamente en ausencia. En ausencia física. Eso es un duelo. Eso es un duelo. Y estoy seguro que esta definición no la van a encontrar en estos libritos. Porque los libritos solo analizan la parte consciente. Yo estoy analizando aquí el proceso inconsciente. Lo que hay detrás de cámara, lo que sucede y lo que tenemos que hacer cuando tengamos el dolor de perder algo o alguien importante en nuestra vida. ¿Qué nos va a pasar? Proceso de desamor y el dolor del duelo, de un acceso a una nueva manera de amarlo. Eso duele. Eso duele. Es una transición muy lenta, muy dolorosa, pero eso es, entonces, amarlo en ausencia, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Deshaciendo pacientemente el lazo pulsional, o sea, las emociones con las que hemos investido al otro. Recordemos el lazo. Yo tengo que quitar ese lazo porque ya no estás. Quitar ese lazo, organizarlo dentro para poder amar al ausente, pero dentro de mí. Y ese proceso de quitar fueron años. Si mi papá murió cuando yo ya tenía 50 años, por decir algo, son 50 años que tengo que hacer de recuerdos, de momentos, de dichas, de tristeza. Eso es un proceso. Y meter todo eso otra vez aquí y organizarlo dentro. Por eso dice deshaciendo pacientemente. Por eso no le digan a la gente que está viendo un duelo, ya fue, ya. ¿Cómo que llorando otra vez? Eso te está haciendo daño. ¿Quién se inventó esa estupidez? Si esto es un proceso tremendamente duro. Lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta conferencia es que estos procesos son tremendamente duros, dolorosos. Ya me dijeron que ya. Esto es un duelo también para mí. ¿Cuántos minutos? 5 minutes. Pero vuelvan. Vuelvan más livianitos, por favor. Que una persona esté llorando, que esté mal, eso se ha convertido en un crimen. Nadie puede estar mal, nadie. Eso es un crimen. Entonces hay una presión social, hay una presión familiar, hay una presión laboral para que la persona esté bien. Ya. Lo medican, le aplican inyecciones y no le dan el espacio a la persona para que tenga el derecho de llorar a su familiar, de expresar su dolor, de estar bajoneado o bajoneada. La sociedad es muy cruel en ese sentido. Entonces tenemos que estar produciendo, tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos, porque cuando yo veo al otro llorar, me recuerda todos los llantos que yo no he podido tener, y entonces eso me molesta. Ya no llores más, porque me recuerdan mis propias lágrimas que yo no he derramado. No estés mal ya, porque me recuerda que yo toda la vida me la he pasado mal. Donde yo tuviera resuelto mi problema con el dolor, no me molestaría las lágrimas del otro, ni que el otro esté mal. Es que me recuerda que yo también estoy mal. Es que me recuerda que yo tampoco he hablado. Es que me recuerda que yo también he reprimido el dolor. Es que me recuerda que yo también no me he permitido estar mal y he fingido por años estar bien. Bueno, no tolero que el otro esté mal. Me recuerda que yo me he saltado una etapa o muchas.
la duplicación de este lazo por la ausencia. Me gusta mucho esta gráfica. Vamos a suponer que los puntos blancos es usted y la persona. Esta es otra manera de explicar el ejemplo contigo, ¿no? El punto blanco soy yo y la persona que amo. Y los puntos rojos son los acontecimientos que he vivido con esa persona. Es una malla inmensa de acontecimientos que cuando el otro no está se desordena y yo tengo que organizarlos. Por eso en todas las diapositivas, ustedes han visto este logo, quise ponérselo a todas las diapositivas porque resume toda la conferencia. Es deshacer el amor para amar en ausencia. Pero es el mismo corazoncito transformado. Deshacer el amor para amar en ausencia. Bueno, estas son las famosas etapas del proceso de pérdida que ustedes encuentran en todos los manuales. Quiero solamente hacer dos comentarios. Se dice que el proceso de una pérdida, un duelo, lleva negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y muchos especialistas en este tema creen que esto ocurre primero negociación, pues primero negación, ira, negociación, depresión y por último aceptación. Resulta que una persona puede vivir esto todo en un día, en una hora, y ocurre en desorden. La mente humana no funciona como el cuerpo. Tenemos la etapa de niños, después tenemos la etapa de adolescentes, después la de adultos. La mente no funciona así, porque en la mente no existe el tiempo. En la mente no existe el tiempo, es el problema. Que lo que ocurrió a los 2 años está ahí. Lo que ocurrió a los 7 está ahí, a veces se mezcla todo. Por eso hay gente que por eso hay niños que cuando llega un hermanito, un niño de 10 años empieza a orinarse como si tuviera, para volver a la etapa de niño, para volver a ser niño. Se devuelve la mente o se adelanta. Entonces las etapas del duelo sí podemos considerar que son esas, pero todas ocurren en desorden y a veces en un solo día ocurren todas o en una hora. Estoy lleno de rabia, después niego, después ya me reconcilio, después ya acepto y después vuelvo y niego y me peleo con Dios y vuelvo y empiezo a vivir de pronto unos mesecitos bien y algo me recuerda y vuelvo a la ira y vuelvo a la negación y vuelvo. Entonces no pensemos que esto funciona de manera lineal. Esto funciona así. Solamente ese punto. Consejos para no estancarse en el duelo. En resumen, exteriorizar y verbalizar los sentimientos, rodearnos de personas de confianza y cualificadas, no de la persona que está más mal que nosotros, por favor. No convertir a la persona en un tema tabú, o sea, hay que hablar. Y en última instancia, recurrir a ayuda experta si el duelo se está convirtiendo en un problema. Vamos a pasar a la parte espiritual. A mí me gusta mucho distinguir entre espiritualidad y religión. Hay una diferencia fundamental. Vamos a pasar a ver cómo nos puede ayudar la espiritualidad. La religión es el pescadito en la pecera y la espiritualidad es el pez en el mar. Ojalá que la religión nos hiciera saltar al mar. El problema es cuando la religión nos deja encasillados en un punto y no nos permite saltar al mar. Por lo general, cuando ustedes leen la Biblia nos está hablando de: he venido para que tengan vida y vida en abundancia, la libertad de los hijos de Dios, la plenitud de la vida, bienaventurados, dichosos, felices los que cumplen esto. Pero nosotros nos quedamos en esto pequeño y no damos el paso a la espiritualidad. Ahí es cuando la religión se convierte en una patología, porque la religión te puede liberar o la religión te puede encapsular. ¿En qué me doy cuenta? En la libertad que yo tenga. ¿En qué me doy cuenta que la religión me está sirviendo para ser más espiritual? No estamos negando la religión, es un instrumento buenísimo, pero para dar el salto. ¿En qué me doy cuenta yo que la religión me está sirviendo para enfrentar la vida adecuadamente? En que siento más paz, más alegría, más pasión por la vida. Siento más libertad interior, más armonía interior, más estabilidad emocional. Es decir, paso de los barrotes de la cárcel de mi ego a la libertad de los hijos de Dios.
El problema es cuando tú te quedas aquí solamente. O el pececito que le pregunta al abuelito pececito, abuelito, ¿dónde queda el mar? Escuchen. El pececito le pregunta a su abuelito pececito, abuelito, ¿dónde queda el mar? Hijito, si estamos en el mar. No creyó y se fue a buscar por allá a ver dónde queda el mar. O el pececito que se estaba muriendo de sed en el mar. Imagínense un pececito muriendo de sed en el mar. Eso somos nosotros. Tenemos el mar del amor de Dios, del proyecto de Dios para nosotros, y nos estamos muriendo de sed. ¿Por qué es terapéutica la espiritualidad y por qué sirve para los duelos? Les voy a dar unos puntos básicos para pasar a las preguntas. Hoy en día, a mí me encanta esta época que nos ha tocado vivir porque sin necesidad o por fin podemos descubrir cuáles son los fundamentos científicos de la fe. Esto de la fe y de creer, esto no es un cuentito inventado, es una cosa muy seria. Y hoy en día lo podemos fundamentar desde la ciencia. Y hoy en día nos damos cuenta que entre más espiritual es una persona, más salud tiene, en todas las áreas. No quiere decir que no nos vamos a enfermar ni que nos vamos a estar... No. Significa que vamos a tener un nivel superior de salud emocional, espiritual y de convivencia. ¿Por qué la espiritualidad es terapéutica? Porque crea vínculos. Cuando yo me encuentro con otra persona realmente espiritual se genera un vínculo. Por eso dice San Pablo, los lazos del espíritu unen más que los lazos de la carne. Nosotros somos seres mamíferos. Nosotros necesitamos de la mirada, de la palabra, de la caricia, del abrazo. Nosotros somos mamíferos. Pero se nos olvidó. Y hoy en día la sociedad nos está dañando los lazos. La tecnología está bloqueando nuestros lazos. Estamos muy conectados con todo el mundo, pero solos. Estamos muy conectados con gente que ni conocemos, pero sin lazos, en soledad. Entonces la espiritualidad, por eso es tan importante venir, por ejemplo, a misa los domingos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va esta semana? Y vamos haciendo amigos y todo eso. Y se generan comunidades a veces de hermanos, que ese es el objetivo. Y entonces cuando esa persona está muy mal, esa comunidad llega y lo acoge, lo apaña, lo fortalece, lo acompaña. Somos seres gregarios, es decir, somos seres de vínculos. Cuando vamos perdiendo los vínculos nos vamos enfermando. La soledad es esa situación en la cual el ser humano pierde todos sus vínculos. Entonces en un duelo los vínculos son fundamentales. Ustedes van a escuchar muchos testimonios que dicen, fue en la iglesia donde yo encontré un espacio de hermanos que me ayudaron a pasar este dolor tan brutal. Ya me enojé también. Fue en la iglesia donde yo encontré unos hermanos que verdaderamente me comprendieron, me apañaron, me acogieron, oraron por mí, me llevaron a los sacramentos, me presentaron personas que, bueno, la comunidad. Por eso para los judíos, por ejemplo, su Shabbat es tan importante. Hago un pare en el camino de la vida, en el ritmo de la vida. Me dedico un tiempo a mí, a mis hermanos. Oro, me formo en espiritualidad. Qué bonito. Entonces, es tan importante el domingo. El Señor nos regala 168 horas y nos pide solo 60 minutos. Cuando los padrecitos son así, se alargan como el padre Ramiro, un poquito más. Pero ahí se me perdona. Pero es el tiempo para ti, para tu descanso mental, para fortalecerte espiritualmente, para encontrarte con tus hermanos. Y que hay gente en esta comunidad que ha encontrado en otros verdaderos hermanos. Más que en su propia familia. Porque los lazos del espíritu unen más que los lazos de la sangre. ¿Por qué la espiritualidad es terapéutica? Porque encuentro un espacio donde por fin soy aceptado totalmente como soy. Encuentro un amor puro que me acepta tal como soy, de un ser que se llama Abba, mi Padre Dios, que no es como creen algunos que me está pidiendo resultados como si fuera un banquero. Me ama como soy, de los resultados que dé.
me acepta tal. Hay un rincón en el universo en donde por fin alguien me ama y me acepta tal como soy. Y ese rincón es el corazón de Dios. Por eso Jesucristo le decía, mi Abba, Abba. Ahí en ese corazón no hay juicios, no hay reprimendas. Y la gente piensa que cuando la gente entra en esto, ya va a hacer lo que le da la gana. No, eso que predica usted es para que la gente haga lo que le da la gana. Entonces no, cuando usted experimenta el amor incondicional, su conducta cambia. Porque el ser humano está enfermo de falta de amor. Todas las enfermedades, todos los delitos, toda la tragedia de los homicidios, toda la cuestión de la gente que, Dios no quiera, todos podemos llegar allá, pero toda la gente que termina en las cárceles es por falta de amor. Porque el amor es la mejor medicina. El amor es lo único que sacia el ansia humana. Y el amor humano es muy quebradizo. Hoy sí, mañana de pronto, pues no sé. Pero el de Dios no. Por eso la iglesia le dice, ama a tu esposa y a tu esposo como Dios, como Cristo amó a su iglesia. Hoy qué desafío. No es de tu corazón, sino como Él amó. Por eso ahí se mete ese amor en el centro. Bueno, no es curso prematrimonial aquí. Da sentido y profundidad a la vida. Cuando tú te das cuenta que tú no estás aquí por un error, que tú estás para cumplir una misión, que hay un sentido en tu personalidad, en tu ser, que tú viniste aquí a cumplir un camino, a llenar la vida de los demás de amor, de paz, de tranquilidad, que tienes una misión como persona, como abogado, como médico, o como persona que trabaja en una empresa, en un restaurante, hay una misión. Eso te da sentido porque sientes que tu vida fue pensada y que tu presencia aquí vale por el hecho de ser humano, y que esa vida en la cual tenemos 20, 30, 40, 50 años tiene una destinación, porque hubo un ser eterno que pensó en mí. Que puede que yo haya sido un errorcito de mi papá y de mi mamá, que comillas ahí, pero en los planes de Dios no. Cuando yo descubro eso y creo hasta los tuétanos en eso a mí me da un sentido. ¿Ustedes creen que para mí esto es un trabajo? Esto para mí es un placer. Yo poder llevarle una idea a su cabecita, a que usted entienda mejor lo que está pasando con sus pérdidas, a que usted pueda clarificar un poco más lo que está pasando en su vida, que usted se lleve algo nutritivo. Eso para mí es un placer. Un día descubrí que yo era bueno para esto, y eso llenó de sentido mi vida, y descubrí además que el que me había puesto en esto era el Creador, y por eso me había dado unas cualidades para esto. Por eso la tarea más importante que ustedes pueden hacer con sus hijos es ayudarle a descubrir para qué vinieron. No que sean exitosos, ni famosos, ni... Usted tiene que ser médico, porque en esta casita, ahí tenemos otro médico amargado matando a la gente en los quirófanos. Otro amargado más. Pero es que usted tiene que ser abogado, porque en la casa necesitamos a un abogado amargado más, tirando gente a la cárcel, liberando a los que son culpables. Un amargado más en el mundo. No, ese niño vino con un destino y usted tiene que ayudarle como papá a descubrir ese destino único. Ahí está la felicidad de ese niño. Tu felicidad como padre, y ese hijo jamás va a trabajar, porque va a hacer lo que ama, se va a levantar a hacer lo que ama, lo que le roba el alma, el corazón. Ese hijo jamás va a trabajar. Forma la conciencia porque te da valores, el valor del dolor, por ejemplo, el valor de la prueba, el sentido del mal en el mundo. Cosas con las cuales la gente se tropieza todos los días. En la religión encuentras un sentido porque tu conciencia se nutre y se dirige hacia un punto, encuentras el sentido. Ayuda a romper el ego y lanza el altruismo. El que quiera venirse conmigo, que renuncie a su yo, tome la cruz, porque solamente para amar podemos amar con la cruz. Cuando tú mueres a tu egoísmo nace el amor. Cuando tú mueres a la mentira nace la verdad. Cuando tú mueres a la avaricia nace la generosidad. La cruz nos lleva a la resurrección. Entonces, ¿qué hace la espiritualidad?
nos ayuda a salir de ese narcisismo, ese primero yo, segundo yo, tercero yo. No, la religión te ayuda a pensar en el otro. El otro te necesita, el otro necesita tu tiempo, tu espacio, tu palabra. Y para eso tú tienes que salir de tu burbuja, de tu ego. Y eso es lo que en el cristianismo llamamos cruz. Romper el ego para mirar al otro. Dejarnos de mirar el ombligo y no mirar el ombligo al otro, y no ayudar al otro. Siguiente. Nos reconcilia con nosotros, con el cosmos, con Dios. Me encanta la historia de Francisco de Asís, cuando vivió esa experiencia profunda del Señor y salió y se quitó la ropa y empezó a decir: hermano Sol, hermana Luna, hermano Lo. ¿Cómo puede ocurrir una cosa tan bella en un ser humano que empieza a sentir que todo, hasta lo más mínimo, es hermano de él? Que el cosmos es hermano de él, que la muerte, hermana enfermedad, hermano ratoncito, hermana hormiga. Por eso es que Francisco de Asís es el santo de los que creen y de los ateos. Francisco de Asís no deja indiferente a nadie, porque es el único santo que logró una compenetración con el cosmos, con el reino animal, mineral y con el humano. Y eso es lo que hace la espiritualidad, nos reconcilia con todo. Combate la soledad, porque ya tienes un sentido. Lo que yo siempre digo: soledad no es estar sin nadie, soledad es no tolerarte a ti mismo. Soledad es cuando usted está en su casa y no se soporta a sí mismo y tiene que salir a buscar al vecino, a la vecina, prender el celular, No estar en paz con usted, esa es la soledad. O estar con una persona que no te da tiempo, que no te da espacio, que no te respeta, eso es soledad. Puedes tenerla al lado las 24 horas, si no te respeta y no te ama, si no te ayuda, si no te ayuda a crecer, estás en soledad. Entonces la religión nos combate esa soledad, porque nos reconcilia con nosotros, nos ayuda a ser amigos de nosotros mismos y nos ayuda a valorar los lazos con los otros. Todos estos son elementos que ayudan a vivir un duelo.